Gloria a Dios. Que el Señor los bendiga. Bienvenidos. Bienvenidos a un servicio más de bendición. Seguimos predicando como siempre, seguimos hablando las buenas nuevas. Y el tema de esta tarde es la ley del Espíritu. Vamos a hablar de que esto de la ley, como mucha gente lo tiene por muy negativo, en esta tarde vamos a ver todo a través de la Escritura y vamos a ver que esta ley de Dios se fue moviendo y Jesucristo tomó parte en la nueva ley. Entonces, Dios siempre ha sido bueno, Dios siempre ha querido salvar, ha querido bendecir, pero vemos que por culpa de los hombres las cosas fallan. Entonces Dios no puede meter a nadie fuerzas hacia el cielo. Simplemente Dios nos da la oportunidad de poder decidir, y en esa oportunidad mucha gente opta por nunca obedecer y por nunca creer. Entonces vamos a ver hoy que existe ya la ley del Espíritu o la ley de fe. Y vamos a ver nosotros a través de este estudio que Dios es el mismo. Dios es el mismo con las leyes, porque son las leyes de Dios. De una manera o de otra, el mismo Jesús cita las leyes del Viejo Testamento en el Nuevo Testamento, porque tienen una verdad, tienen un impacto y tienen un cumplimiento. Las cosas, no es como que Dios se equivocó con una ley y quedó mal delante de todo el mundo y por eso manda a Jesús. Así es como mucha gente interpreta esto, pero Dios es perfecto y hoy lo vamos a ver. Vamos a ver que tenemos que nosotros abrir el corazón y por supuesto movernos en el Espíritu para poder entender este Dios de amor, este Dios que siempre ha tenido amor para con la gente. No es un Dios asesino, incomprensible, vengador, asesino en el Viejo Testamento, y un Dios en el Nuevo a través de Jesús que lo perdona todo. Entonces tenemos nosotros que ver la verdad, lo que está escrito como siempre, y por eso hemos titulado esto la ley del Espíritu o la ley de fe. Al final son leyes del mismo Dios. Él sabiéndolo todo, Él sabiendo que la gente iba a fallar, Él sabiendo que la gente se iba a corromper con las mismas leyes de Él, iba a enseñar lo contrario desde el Viejo Testamento. Él sabía todo y empezó a disponer todo desde el Viejo Testamento para al final presentar a Jesús. Si Dios es perfecto, Dios no se equivoca. Dios sabía que su gente le iba a fallar. Dios sabía que iban a torcer esas leyes, iban a servir de tropiezo para mucha gente también. Por eso es que Dios se movió como si nada. Y entre esas cosas viene la ley del Espíritu. Por eso vamos a ver todo esto como siempre, como está escrito. Acuérdense que la ley se da en el libro de Éxodo, pero en el libro de Deuteronomio 18:18, él sabiendo las cosas que los mismos hombres iban a hacer, decide hacer cosas como estas. Dios el Padre, en Deuteronomio 18:18, dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, refiriéndose a Moisés. Dice: y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Obviamente vemos que va para el pueblo de Israel, y de ahí también ellos
por la ignorancia y su duro corazón, no son dignos de la salvación en ese momento, y se mueve todo hacia los gentiles. Pero vamos a ver que antes existía el montón de leyes. Hay que entender esto porque de repente mucha gente vive confundida con la ley. La ley y la ley nomás dicen, pero no se refieren a nada, nomás dicen la ley. Vamos a ver en Éxodo 13:9 o 13:8, en este capítulo 13, vemos que es la consagración de los primogénitos. Pero en esta consagración de los primogénitos, vamos a leer en el 8 y en el 9, y es con relación a los panes sin levadura también. Y alguien dirá, ¿y todo eso qué? Bueno, es como vamos a ver esto ahorita aquí. Porque esos panes sin levadura representan la salida desesperada, de la manera que el Señor los sacó de Egipto. No hubo tiempo de leudar el pan para comerlo, sino que se lo comieron sin leudar. Entonces, Él lo que quiere es que quede en la memoria de ellos lo que Él hizo con ellos, y eso se lo iban a transmitir por generaciones a sus hijos. Pero vamos a leer en Éxodo 13:7, dice: por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Dice en el 8: y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Dice: y te será, oigan bien esta parte, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Oigan esta palabra que tiene mucho que ver con todos nosotros. Lo repito: y como un memorial delante de tus ojos. Un memorial. Un memorial, eso lo podemos ver nosotros, ahora sí que como una petición que le hicieron y Él contestó, y la gracia que les manifestó al haber hecho lo que hizo con ellos, sacándolos de Egipto. Por eso Dios, Jehová, quería que tuvieran eso en su mente, de lo que Él había hecho por ellos. Por eso dice: y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos. Pero vean esta parte aquí, dice: para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Entonces vemos nosotros aquí cómo se relaciona una cosa con la otra. Una cosa de hablar, de mandar, de decir, de manifestar, y no solamente, como mucha gente dice, de cosas que nadie podía llevar a cabo. Ahorita vamos a ver más esto un poco a fondo. Vamos a ver que había el montón de leyes para toda la gente. Es que de todo se trataba, pero lo único que Dios quería con esta gente era enseñarles y enseñarles las cosas. Le voy a dar una lista rápido de las leyes que yo pude encontrar aquí, para no profundizar tanto, y nomás se las voy a mencionar. Teníamos la ley del holocausto, la ley de la ofrenda del sacrificio, la ley del sacrificio por la culpa y por paz, la ley acerca de las bestias, la ley para la que diere a luz hijo o hija, la ley para la plaga del leproso, la ley para el que tiene flujo, la ley de los celos, la ley del nazareo. Entonces, todas estas leyes eran para que la gente supiera
cómo tenían que actuar delante de Dios. No era nada imposible, no era nada imposible. Todo lo que Él les decía era cuestión de que obedecieran. Porque si Dios da algo que nadie puede, como se los he dicho siempre, es un Dios injusto y Dios no es injusto. En Éxodo 24:12 dice, para que ustedes vean lo que está escrito, resumiendo tantas cosas que hay aquí, dice Éxodo 24:12: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra. Todos hemos oído de los mandamientos, hay películas, hay de todo, pero vea lo que dice aquí. Dice que vaya y suba al monte de él y espere allá. Dice, y te daré tablas de piedra. Tiene una coma. Y dice, y la ley. Tiene otra coma y dice, y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Cómo pueden decir que Dios hacía tantas cosas y que la gente nunca pudo, cuando tenemos un Dios que todo lo sabe, todo lo puede y todo lo transforma? Lo que hizo Dios es darles las herramientas para que empezaran ellos a tener una comunión con el mismo Dios. Ahora, debido a la hipocresía de tanta gente, es que esto no sirvió, porque se enseñó a la manera humana, se enseñó en las mentiras, en la hipocresía, en la codicia, en el deseo carnal, y nunca en el temor de Dios. ¿Sí está entendiendo? Porque es que nunca podían, porque ellos mismos, los maestros, los sacerdotes, empezaban a corromperse. Entonces, vemos quién tiene la culpa. Está bien claro que en esas tablas venía la ley, y aparte había mandamientos que Él mismo había escrito, como dice en otro lugar, con el dedo de su mano, para enseñar. Ahora, vaya conmigo hasta el libro de Isaías. Vamos a ver cómo estos profetas siguieron siempre hablando acerca de las cosas del mismo Dios. Imagínense que la ley no sirve, y en la ley viene acerca de Jesús, como se los mencioné en Deuteronomio 18:18. Entonces, ¿qué seguirían haciendo los profetas hablando de una ley que no sirvió? Entonces medite en eso, para que usted vea y se dé cuenta que Dios siempre ha sido bueno. Dios siempre ha tenido un plan de amor para con todos nosotros. Lo que pasa es que hoy en día existen gentes que, como todas las cosas divinas, cuando no tienen espíritu, colocan a Dios de una manera en el Viejo Testamento y de otra manera en el Nuevo, siendo que Dios no tiene cambios y es el mismo. Le voy a mostrar Isaías 2:1. Isaías 2:1 dice en el encabezado: reinado universal de Jehová. O sea que un reinado de lado a lado por parte del mismo Dios. Pero ¿cómo va a ser? Bueno, vamos a leer aquí. Dice Isaías 2:1, dice: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Mira eso. Dice: y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Dice el 3: vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, de la casa de Dios de Jacob. Tiene una coma y dice: nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Oiga lo que está pasando aquí ya. Dice: porque de Sión saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Jehová. Entonces, ¿qué es lo que ha sido siempre la ley? De muchas maneras,
Por eso es que la gente tiene que estar en el Espíritu para poder entender estas cosas. Porque no podemos tener una definición y decir, oh, la ley era mala, la ley no servía para nada. Bueno, depende de qué estamos hablando o a qué estamos refiriéndonos. Pero siempre Dios ha hablado con certeza, con sabiduría y con conocimiento pleno de cualquier situación. Él no se equivocó en ninguna palabra que dejó escrito por ningún lado. Entonces fuera un Dios que falla. Pero no es así, de ninguna manera, porque escrito está aquí que va a salir, y lo menciona claramente, saldrá la ley de Jerusalén. Y para entender mejor, dice otra vez la palabra de Jehová. Dice, y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos. Dice, y volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. O sea que va a ser una paz. El mismo Dios, o sea, va a traer la paz. Pero ya sabemos el proceso, ¿no? Después de que pasen tantas cosas aquí en la tierra, los juicios de Él vengan a la tierra. O sea, a cada quien se le dé conforme a lo que se hizo. Pero estamos viendo esto a futuro. Le leo esto porque usted tiene que pensar quién es el que va a traer la palabra. ¿Quién es el que va a traer la ley otra vez a los hombres? ¿Quién es? No es otro más que Jesús. Es que a los sacerdotes se les daba todo, pero ellos fallaban. Fallaban porque vivían sin temor. Porque hubo gente que le temió a Dios y vivió con Él y se fue con Él desde antes que viniera Jesús. Pero muchos de ellos no lo hacían conforme a lo que está escrito. No porque no podían, sino porque no querían. Como hoy en día la gente tiene la opción de creer esto o la opción de no creer nada. Y van a echarle la culpa a Dios porque se perdieron de ninguna manera. Ellos están optando por no creer el Evangelio. Igual que en el Viejo Testamento. El Señor les ofrecía todo para bendecirlos y les advertía qué iba a pasar si lo rechazaban, de qué manera iban a vivir, a dónde los iba a mandar y cómo les iba a ir. No importaba, no les importaba. Cada quien hacía conforme a su corazón y no a lo que decía Dios. Entonces, por eso, vean lo que dice en el libro de Mateo 4:4. Acuérdese que va a salir la ley, como decía ahí, gloria al Señor, saldrá la ley de Jerusalén, la palabra de Jehová. Bueno, en Mateo 4:4 vemos esa tan famosa tentación de la que se habla aquí. Tentación de Jesús es cuando es llevado en el espíritu al desierto y es tentado por el diablo, si Dios lo reprenda. Y entre lo que están ellos hablando, dice en el 3, Mateo 4:3, y vino a él el tentador y le dijo, si eres de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No dijo, vino Satanás, si Dios lo reprenda, dijo, vino el tentador. O sea, lo iba a tentar a ver si caía, a ver si fallaba el Señor. Pero vean con lo que responde Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué ha sido siempre? Su amor. Todo lo que Dios habla es el amor de Dios para nosotros. Que en las palabras que Él diga, mencione el mismo infierno y la perdición de almas, es para que sepamos el resultado de la desobediencia. Pero Él advierte, siempre, 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 siempre está advirtiendo Dios con sus palabras. Claramente está diciendo el mismo Jesús que el vivir
no es el llenar el estómago y poder hacer una vida en la tierra. Todo hombre, si no recibe a Jesús en la vida, en lo que está en la tierra, si no recibe a Jesús en su corazón y se arrepiente de todas sus maldades, va a terminar en el infierno. Por eso Jesús le está hablando aquí con él, con el enemigo, con el tentador, y le dice que el alimento material no lo es todo, que el hombre va a vivir de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que meditar, como se los decía la semana pasada, en las cosas que Él siempre está diciendo. Si la cosa aquí es que si usted no sabe esto, o usted estuvo enredado, usted no entiende, usted no sabe, es el momento perfecto para que se enfoque en la Escritura. Si usted tiene años como cristiano o cristiana y se le ha sido de gran problema entender todo esto, es porque está escuchando a alguien que no debe de escuchar. Porque con el tiempo que usted tiene ya como creyente, no sé cuántos años tenga, es para que usted ya estuviera hablándole a los demás de un rey, de un Dios salvador que lo está moviendo a usted a verdad todo el tiempo, y usted fuera un tipo maestro de la palabra con todos los demás, empezando con su familia. Pero si usted le es de problema, y aunque usted sea un pastor, un líder o quien sea en la iglesia, es porque ha habido un problema desde que empezó. Porque Dios no enreda a nadie. Dios es un Dios muy claro para hablar, lo diría yo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para empezar es abrir el corazón y permitir que Dios nos guíe. Cuando digo Dios, es la palabra, no la iglesia que le quede más cerca a su casa, o donde le han invitado, donde usted tiene años y no pasa nada con usted, ni con su familia, ni con nadie. Ese tipo de iglesia quizás no es ni de Dios. ¿Por qué? Porque usted posiblemente no recibe nada, nadie recibe nada. Esa puede ser una opción. O la otra es que usted no ha vuelto a nacer y usted se ha movido en un evangelio, como la mayoría se mueve, pensando que ya está todo hecho, como decíamos la semana pasada. Pero cuando nosotros nos sometemos a lo que está escrito, es cuando empezamos a negarnos a nosotros mismos y Dios empieza a moverse en nosotros. Nos empieza a hablar, a mostrar, a enseñar, y nos empezamos a mover bajo el poder de Dios. Usted no necesita ser un líder, un pastor. Usted sométase al Señor y vea el resultado después. Pero lo tiene que hacer creyendo. Por eso nadie de los que se hablan y se menciona aquí hablando de las cosas del mismo Dios va a mentir. Entonces, ¿por qué la gente no recibe lo que tiene que recibir? Porque algo está pasando con los individuos. Las doctrinas, lo que oyen, lo que les enseñan, lo que les muestran en sus lugares. Tenemos gente por todos lados que no es de Dios, en iglesias. Usted tiene que saber eso. Entonces tiene usted que prestar atención a las palabras que están escritas. Amén. Vamos a ver de regreso en el Viejo Testamento esta oración de Daniel por el pueblo. Y yo quiero que usted vaya viendo todo lo que él está diciendo aquí. Todo lo que él está hablando con el propio Dios. Daniel 9:3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Dice: y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido. Oiga eso, como un hombre que de verdad sabe, lo primero que dice, digno de ser temido. Dice él enseguida que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Aquí está enseñando él cómo la gente era bendecida en el Viejo Testamento. Para que vea usted, los verdaderos hombres de Dios reconocen que hay que temerle,
reconocen que hay un pacto que hace misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Será que él tampoco pudo? No, él sí pudo, como muchos que pudieron. Es que hay que reconocer y hay que entender. Dice, hemos pecado, dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Él sabía que al ver eso en los demás iba a caer lo que está escrito. Por eso lo reconoce. Dice, no hemos obedecido a tus siervos los profetas. ¿Ve? ¿De quién vendrían hablando esos profetas? Venían hablando de Jesús. Venían hablando del Mesías. Venían hablando de un montón de cosas hermosas para con ellos. Porque todo se les fue enviado a ellos. Entonces aquí está. Claramente no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. O sea que se desparramó la verdad de Dios por todos lados. Porque es que tanto como el rey, el príncipe, los padres de familia o todo el pueblo en general, para poder enseñar a otros, tenían que oír lo que Dios decía. Así es como se lleva todo en orden y en paz. Porque para eso están ellos a cargo de las demás personas, como reyes, como príncipes, para hacer ellos como Dios los manda. Por eso dice eso aquí. Dice, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Ahí está más claro que el agua no puede estar. Está viendo lo que él está reconociendo. Tuya es, Señor, la justicia. O sea, todo lo que él decía era conforme a lo que era justo. Todo lo que decía Jehová. Dice, y nuestra la confusión de rostro. O sea, que ellos eran los que andaban diario, que sí, que no, que cómo es así, que cómo no. Como ahorita se duda todo el tiempo igual. Dice, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Escuchen lo que acabamos de leer en cuanto a la ley, o todos los mandamientos que él ponía y les enseñaba para que fueran mejores personas. ¿Qué leemos aquí? Que se rebelan contra Dios. Eso de ninguna manera es no poder hacer las cosas, ¿o sí? Eso es rebelarse, ¿sabe qué es? No importar lo que dice él. La respuesta es una rebeldía. Dice, oh Jehová, otra vez dice, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos, dice otra vez. Wow. Dice el 9, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Dice, y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz. Oiga, el resultado ahorita lo vamos a ver más a fondo, porque esta gente en la rebeldía les fue como les fue y todavía les está yendo así al pueblo de Israel. Dice, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Dice otra vez. Dice, y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. En estos ejemplos de tanta gente rebelde, la cual Dios escoge para engrandecerlos y para que hablen de un Dios de verdad, porque todos en aquellos entonces tenían puros dioses falsos, ajenos.
Y aquí la cosa era que ellos obedecieran para que mostraran a un Dios que toda la gente tenía que recibir, si me puede entender de esa manera. Así como nosotros. Por eso es bien importante actuar en el Evangelio y movernos. Porque si usted como creyente, no es un tipo Cristo, nadie, absolutamente nadie, se va a convertir por lo que usted está diciendo. Olvídese ya de cómo vive. Lo que usted hable a los demás, lo que usted crea de Dios para con los demás, usted nunca va a ganar ninguna alma. Porque es que la obra de nosotros es reconciliar a todos con Dios otra vez. ¿Sí? Esa es. Nosotros tenemos que reconciliarlos por medio del poder de Jesús, por medio del Espíritu Santo, traerlos otra vez. Era lo mismo con ellos. Entonces, aquí vemos todo esto. Dice, conforme está escrito en la ley de Moisés. Oiga, todo era la ley, lo que escribí, lo que decía. Pero estamos leyendo quiénes eran los que fallaban. Para que usted vea y se dé cuenta. Cuando oiga a un pastor y diga, la ley no servía, la ley, no sé qué, la ley. Y estamos por la gracia, y están en la gracia, y son los más pecadores del mundo en esas iglesias, viviendo bajo la gracia. Usted tiene que tener cuidado. No se deje llevar por lo que oye. Siempre, como le dije una vez, póngalo a prueba con las escrituras todo lo que oiga. Por eso dice aquí, conforme está escrito en la ley de Moisés, dice, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Oiga, qué tremendo es eso. Seguían de tercos, seguían de duros de mente y de corazón, pero era necesario, como dice él, entender su verdad. Por eso es que esto se mueve hacia el Nuevo Testamento en Jesús. Dice el 14, por tanto Jehová veló sobre el mal y trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Y cuando él dice eso, era lo que los profetas venían hablando. Entonces usted tiene que meditar en todos estos predicadores, en todos estos pastores. No importa el título que tengan, pero que se paren y estén detrás de un púlpito. Usted tiene que prestar atención. Si es la voz de Dios, usted la tiene que recibir y se tiene que mover. Si no lo es, usted se tiene que salir. Entienda, así de fácil. Muy fácil está esto. Usted va a sentir en su cuerpo, en el momento que el predicador está siendo usado por Dios. Usted va a ser redarguido del pecado, de la maldad que esté en usted. Pero si usted no siente nada y se está carcajeando igual con él y con todos los que están sentados, sálgase de ahí. Eso es a lo que se dedican, muchos de ellos. Esa es la gran señal de los mentirosos y los falsos. Todo ese montón de risas y hablar de política, empiezan a hablar de todo en el mundo, menos del temor de Dios, la salvación y del infierno. Entienda, este mundo se va a acabar, todo se va a terminar. ¿Y qué hacen hoy en día muchos de ellos? Perdiendo el tiempo en las iglesias. ¿Sí? Es muy triste, pero es la verdad. Entonces hay que prestar atención a lo que hablaban los hombres verdaderos de antes, hablando de una ley que ahorita mucha gente la tiene por mala y por esto y por lo otro, pero como lo he dicho siempre, una persona que predica sin Espíritu Santo dice el montón de boberías, el montón de tonterías, e inclusive hasta la gente las acepta, porque se las repiten año con año, día con día, semana con semana, y ya se les hace muy normal creer mentiras. Pero vea todo lo que está escrito, qué hermoso y qué poderoso es. Miren, aquí está un ejemplo también bien tremendo, antes de movernos al Nuevo Testamento, de cómo Habacuc se va a empezar a quejar con Dios de lo que él ve, entre toda la gente, y empieza a hablar con Dios. Y vea usted lo que está escrito. ¿Quién tuvo la culpa y por qué se está viviendo lo que se está viviendo? Porque nada sirve.
¿Por qué la justicia se vuelve en injusticia? ¿Por qué todo está al revés? Mire, vean lo que está escrito aquí. Habacuc 1:1 dice: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio, perdón, estoy leyendo Malaquías, déjeme, Habacuc, gloria al Señor, me hallarlo, aquí está. Dice Habacuc 1:1, ahora sí, dice: la profecía que vino o que vio el profeta Habacuc, oiga eso, la profecía que vio, no que oyó solamente, dice que vio. Habacuc, pregunta a Habacuc, se está quejando de la injusticia que él ve y vive con el propio Dios. Le dice Habacuc al Señor: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Él pensaba que no lo estaba oyendo. Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, está Habacuc como hay mucha gente hoy en día. ¿Dónde está Dios cuando pasa esto? ¿Dónde está Dios cuando pasa lo otro? ¿Por qué lo dejó morir así? ¿Por qué este pastor murió en un accidente? ¿Por qué este pastor murió bien feo? O quien haya sido, ¿sí? ¿O por qué una iglesia se enciende, se quema, la queman, se desaparece todo? No todo el tiempo son guerras espirituales. Dice aquí, en el 3, pregunta: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Le está diciendo otra vez al Señor. Primero le dice que él está clamando, dice que no lo oye, dice que da voces a causa de la violencia y no pasa nada, y luego le dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Le está diciendo a Dios, a Jehová. Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. O sea, en un mundo como el de ahorita, que vemos que pasa de todo. ¿Y dónde está Dios? Dice el 4, presta atención aquí. Dice: por lo cual la ley es debilitada. Oiga esta parte. Y el juicio no sale según la verdad. O sea que las cosas de Dios empiezan a fallar, pero no porque Dios falle. Es porque el hombre toma acción, posición de las palabras de él y las empieza a usar mal. Mira lo que está escrito. Él dice: por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Dice: por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, vemos la corrupción en todos los lugares en cuanto a las cosas de Dios. Por eso es que son hipócritas. Por eso les decía a él tumbas blanqueadas, porque se presentaban como hombres de justicia, pero por dentro eran como huesos muertos, no servían para nada. Es lo que se hace y se hacía antes y se sigue haciendo. Por eso las cosas nunca sirven. Me refiero a cuando se dice hablar de Dios o ser de Dios y orar y hacer esto en una iglesia falsa, nada sirve. Nada sirve, porque estamos viendo aquí claramente el desenvolvimiento. Dice: por cuanto el impío asedia, es bloquearlo. La palabra asediar es bloquear, acosar, hostigar al justo. Por eso sale torcida la justicia. Si el que la gente esté en una iglesia y se hable de Dios y se enseñe según ellos y tengan alabanza, si el Espíritu del Señor no está con ustedes, no hay nadie. Ustedes pueden hablar, hacer sus vigilias, hacer lo que ustedes quieran, pero es necesario que esa cabeza que es Cristo esté con ustedes. De otra manera todos están trabajando de balde. Por eso el resultado, como él dice aquí, por eso sale torcida la justicia. Le digo esto para que usted vea que lo que Dios está ahí, pero cuando la gente lo toma, o como dice el Señor, le roban sus palabras, eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Y hay mucha gente que hace eso. Ahora sí vamos a ver Malaquías.
Gloria al Señor. Eso está tremendo. Aquí vamos a ver, antes de entrar al Nuevo Testamento ya, con qué se despide el Viejo Testamento y el profeta Malaquías. ¿Con qué termina ya todo aquí? Dice Malaquías 4:1, dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Le voy a decir algo ahorita. Si Dios declara eso a gente que no pudo llevar la ley porque era imposible y era mucho y nadie podía, entonces esto es más culpa de Dios que de ellos. Pero de ninguna manera, porque dice, y está hablando del futuro de esta gente, que son soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. O sea, van a ser como un tipo de gasolina o algún tipo de químico que prende rápidamente, porque la estopa eso hace. La estopa son esas garras blancas como puros hilos que usan para limpiar y se encienden rápido. ¿Sí? Dice: aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Es que Él sabe perfectamente quién de la gente le creía, le obedecía y le tenía temor a Jehová en el Viejo Testamento. Igual también sabía quiénes eran aquellos que eran soberbios y los que todo el tiempo hacían maldad. Por eso vemos que habla el libro de los Salmos de toda esa gente. Porque es que un malo, una persona que hace soberbia en el Viejo Testamento, no es nada diferente a los que están ahorita. Son lo mismo. Son lo mismo. Hay gente que tampoco quiere leer los Salmos porque se presenta un Dios muy negativo, muy asesino y sin misericordia y sin nada. Pero ve usted que cada quien opta por creer o por no creer, ¿sí? Por temer o por no temer, por hacer o por no hacer. Eso está en los individuos. Al igual que ahorita, como les dije hace rato, la gente puede creer en el Señor Jesucristo si quiere, o si no quiere, no cree nunca. Dios no va a obligar a nadie. Simplemente mediten eso. Pero entonces aquí dice, ese castigo que les va a venir, dice que no les dejará ni raíz ni rama. Vea al otro grupo aquí. Mas a vosotros los que teméis mi nombre. ¿Se acuerda que lo mencionó Daniel? Digno de ser temeroso. Ese Dios digno de ser temeroso. Bueno, todo eso es lo mismo. Es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, oigan bien esto que dice acerca de ellos. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas tendrá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, vemos ahí la bendición, el cumplimiento, todo lo que va a hacer con aquellos que desde antes le creyeron y le tuvieron temor. Se los va a llevar. Se los va a llevar con él. Sí, es lo que está diciendo aquí. Exactamente. Exactamente es lo que está diciendo. Por eso, oiga lo que dice en el 4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo. Ahora, ¿será que qué estamos leyendo aquí? ¿Qué estamos leyendo aquí? Porque hace el mismo Dios una referencia a la ley que le dio a Moisés. Si no se puede ni sirve. Es que dentro de las leyes, entienda usted, había mandamientos que sí podían, ya se los he dicho y lo acabamos de leer. No todo lo que es ley era la misma ley, para que me entienda pues. Había más cosas, y una de esas era temerle a Dios como ley. Sí, me estoy explicando. Dentro de la ley, si usted estaba en un montón de cosas que hacer, pero usted no podía, yo lo entiendo, a lo mejor ni yo podía,
Pero una cosa sí podíamos hacer, era temerle a Dios y no hacer nada. Decir, no, pues no podemos, porque a Dios le tenemos temor, y Él sabía el tipo de temor que era. No un temor ajeno de no movernos para nada, sino estar siempre, como Él dice aquí, a los que temen al nombre, por lo que Él podía hacerles. ¿Sí? ¿Me estoy explicando? Es que sí era, y siempre ha sido así. Por eso dice aquí, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Cómo Él va a hacerse este tipo, ahora sí que como de propaganda el mismo Dios, sabiendo que no servía para nada? ¿Usted cree que es justo o es injusto? ¿Sabe qué es? Es el amor, porque son sus mandamientos. Los mandamientos de Dios siempre han sido y siempre van a estar. Por eso es que esto se mueve hacia adelante. Se mueve en Jesús. Nunca ha dejado de ser Dios. Que sea aquí que yo os envío el profeta Elías. ¿Ya sabe quién es el profeta Elías en el Nuevo Testamento? Es Juan el Bautista. Antes que venga el día de Jehová grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahí está para que usted vea cómo ya todo se mueve hacia el Señor Jesucristo. Porque ¿de quién habló este profeta Elías, del cual vemos que es Juan el Bautista? Es el que vino a preparar el camino para Él. ¿Usted sabe eso? Entonces, así es. Por eso vemos cosas como estas en Mateo 5:17. Aquí vamos a ver que Jesucristo sigue mencionando las cosas de la ley. Y aunque usted me diga lo que dice en Romanos acerca de la ley, lo vamos a ver también. Que nadie puede ser justificado por la ley. Lo vamos a ver, pero espérese. Y tiene que ir por partes. Mateo 5:17, ¿qué dice? Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley, o sea, para abolirla, revocarla o anularla. Dice eso porque es que Él no puede. ¿Se acuerdan lo que les leía yo la semana pasada? En el libro de Efesios, donde se habla acerca del efecto de la cruz, de la muerte, de todas las ordenanzas. Bueno, es que usted tiene que saber y estar en el Espíritu para entender todo esto, porque todos estos son misterios que Dios va acomodando parte por parte. Aquí el mismo Jesús está diciendo, no penséis que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. De entre todas las cosas de la ley se venía, como les dije al principio, Deuteronomio 18:18, hablando, diciendo acerca del Mesías. Por eso la ley actúa de esa manera. La ley, por eso le leí cuántas leyes existían. Para todos, para enfermos, para esto, para lo otro, para los enfermos, para todo había ley. Entonces no podemos definir la ley como una sola cosa y negarnos. ¿Sí? Así no es. Porque esto es demasiado. Entonces aquí Jesús afirma todo lo que está escrito. Dice Él, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Entonces la ley la sigue mencionando Jesús. Pero le repito lo mismo, no es la ley que hablan todos, sin entender ni saber de entre tantas cosas y mandamientos que existían en el Viejo Testamento como ley. Por eso le tengo que leer esto, que el mismo Jesús está afirmando que Él viene a cumplir la ley. Aquí mismo, en Mateo 22, sí, porque puede sonar para muchos a confusión esto. Por eso es que tenemos nosotros que pedirle al Señor sabiduría, entendimiento, y si no tiene que pedir el Espíritu Santo también.
Mateo 22:34. Oiga bien lo que pasó aquí. Dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. O sea, se le arrimaron a Jesús. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Oiga usted esto para que pueda dividir, y ese es el deseo del Señor en usted, en su corazón y en su mente, pueda dividir y tener por claro las leyes o la ley del Viejo Testamento. Le digo esto por lo que está escrito aquí. Le están diciendo a Jesús que cuál es el gran mandamiento en la ley. No dijo específicamente qué tipo de ley. La ley del leproso, la ley de la ofrenda, la ley de nada. Vea usted esto. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. El mismo Jesús citando Deuteronomio. Porque es que es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Jesús sabía a quién había que hablarle acerca del Padre y a quienes había que hablarle acerca del Padre y del Hijo, y a quienes había que hablarles acerca del Espíritu Santo. Todo eso usted lo tiene que saber también, para poder no vivir confundido o confundida. Aquí no se menciona a Él, ¿o sí? Jesús. Pero es que es Dios sobre todas las cosas. Y es, por cierto, lo estamos viendo, el grande mandamiento en la ley. Y va a seguir siendo el mismo. Va a seguir siendo el mismo. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Ven eso? Toda la ley. Por eso le repito, usted tiene que saber de qué se está hablando cuando se habla de la ley. No nomás decir no servía, mataba, no sé, y ya usted se queda a ciegas ahí. Así no es. Abra su corazón, pídale a Dios que le dé todo tipo de sabiduría para que usted pueda ver con claridad al Señor Jesucristo y a Dios el Padre a través de toda la Escritura. Le voy a mostrar también lo que dijo también Marcos 12:28, que es lo mismo pero con otras palabras. Dijo un poquito más ahí. Marcos 12:28. Déjenme ver. Gloria al Señor. Le dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, o sea, Jesús otra vez le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Ya le dijeron acá. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Jesús, el Hijo de Dios, sin mencionar al Espíritu Santo, está enfocándose y diciéndoles que solamente hay un Dios. No dijo somos tres, como dijo en el libro de Juan, yo y el Padre uno somos, o somos dos, o somos yo y el Espíritu y el Padre. No. Por eso usted tiene que entender todo esto. Tiene que entender, porque no puede moverse en todas estas cosas sin saber nada. Aquí les está diciendo Él: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Por eso es que es el primer, como dice aquí, mandamiento de todos: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Que haya tres manifestaciones, y digo tres porque se incluye el Padre, el Hijo y las personas en el Espíritu Santo. Pero
claramente es un Dios y lo va a seguir siendo. Pero dice el 30, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y sigue siendo lo mismo. Porque es que para eso se da el Espíritu Santo ya en nuestros días. Porque es mucho mejor la ley del Espíritu ya ahorita que la ley de la letra. Porque aquestos profetas que hablaban con tanto poder, era cada que les llegaba el Espíritu y los hacía hablar y después se iba. Llegaba y se iba. Y hoy en estos días, por todo lo que ya sabemos, somos bautizados con el Espíritu Santo, el Espíritu de fuego, y el Señor mora con nosotros. Por eso piense usted cuánta gente se aferra a puras cosas que no entienden nunca, y así las enseñan, y así se quedan, y así se mueren, todo por no tener Espíritu Santo, o todo por no ser guiados por Dios, para que entienda. Entonces aquí, por eso es que se ama a este Dios con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Porque ¿quién hace eso? El mismo Dios. Ahora sí no hay excusa, porque es que Él no va a venir a alguien a morar en Él y permitir, si se trata solamente de Dios, permitir Dios que Él se pierda y se vaya. Dios va a estar en Él. Él tiene, la persona tiene que cuidar de no entristecer al Espíritu y de no apartarse nunca de Dios, de nunca negarlo. Si ese es el cuidado que debemos de tener aquellos que estamos en el Espíritu, de mantenerlo siempre con nosotros y nosotros con Él, porque esa es la promesa de que va a venir a morar el Padre y el Hijo en nosotros, lo que dice el libro de Juan. Entonces aquí les dice Él estas cosas, dice: el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Dice: y el amarle con todo el corazón y con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, amar al prójimo como a uno mismo, dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Sabe por qué ya no hay sacrificios ni holocaustos? Porque de la manera que se agrada a Dios es en el Espíritu. Somos movidos por Él. Ya no necesitamos hacer nada fuera de estar en el Espíritu. Nosotros no, todo lo que hacemos ya es porque Él nos mueve aquí, nos mueve allá. Esas son las obras en las que habla la Biblia. Ya no se trata de ningún holocausto ni ningún sacrificio para estar en comunión o en paz con Dios, porque el mismo Dios ha venido a nosotros, entiendan. Esto tiene todo el sentido. Entonces, por eso Jesús le dice lo que le dice acá. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, vamos a movernos ya hacia el final. En el libro de los Hechos, Hechos 13:39, claramente en estos discursos que hacían los apóstoles delante de todos, dice ahí en Hechos 13:39, gloria al Señor, aleluya. Dice: en Él es justificado todo aquel que cree. Oiga eso. Entonces podemos nosotros ver, por todo lo que ellos no pudieron, le dice les dice en el 39, y que todo aquello por lo que la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Vamos a ver ya aquí el efecto de esta ley del Espíritu o de la ley de fe. Porque es que, entiendan esto, que Dios lo que dice lo lleva a cabo, tiene efecto en la persona, en el individuo. Le voy a mostrar Romanos 2:13. Sí, ahí es donde vamos a ver acerca de la ley
de la fe. Libro de Romanos, hay mucho que ver de esto, pero le voy a mostrar solamente esto que el Señor me mostró a mí. Romanos, gloria al Señor, 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios. Aquí se habla otra vez de ¿qué? De la ley, pero ya no es aquella ley de lo que se hablaba en el Viejo Testamento, porque ya aquí pasó lo que el mismo Dios decidió hacer, que fue a través de Jesús, y todo es espiritual, porque Dios es espíritu. Entonces esto tiene más fuerza, más seguridad y más poder. Tiene que tenerlo porque es Dios con nosotros, ¿se entienda? Entonces dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Entonces, dando a entender las palabras siempre, lo que Él dice, lo que Él manda, siempre va a ser así. Es lo que se usa, tanto como para salvar, y el destino tanto como aquellos para perdición, la misma palabra. ¿Me está entendiendo? Entonces, aquí mismo, en Romanos 3:21, dice la justicia, en el encabezado, la justicia es por medio de la fe. Vamos a ver cómo ya nosotros somos justificados por medio del Señor Jesucristo. Dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Escuchó bien? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Dice: testificada, oiga bien aquí, por la ley otra vez. O sea que una ley a otra ley, pero es hablando del Mesías, es hablando de Jesús. Por eso dice: testificada por la ley y por los profetas. ¿Sí? Que ellos son los que venían hablando eso. Dice otra vez: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dice: para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Aquí está abierta la posibilidad para todo el mundo. Pero el problema para muchos es que no creen. No creen, no quieren creer. Y es triste porque aquí está ya todo. Aquí está ya todo, están todas las bendiciones, está toda todo puesto para aquel que quiere entrar. Está una bendición, está una esperanza viva para aquel que la quiera tomar y quedarse con ella hasta el final. No para estar jugando, meditando, pensando que sirve, que no sirve, que sí es o que no es. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Cómo es eso? Es que nosotros tenemos que creer que sí, y así es. Por eso dice aquí en relación a todos, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tenemos que salir, o más bien tienen que salir todos los demás de ese grupo para entrar al grupo de todos los que están bajo la justicia ya de Dios. Porque claramente dice aquí: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Acuérdense que justificados gratuitamente y su gracia y todo esto es cuando Él viene y nos saca y nos toma. Nos saca del mundo, nos saca de todo y nos pone en el camino de santidad. Eso es lo que es. Dios no saca ni aparta a nadie del mundo para que siga en el mundo, para que me entiendan. Dios cuando saca y toma es para estar en santidad, porque está escrito, ¿no? Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces aquí está. Por eso dice: a quien Dios puso como propiciación, Deuteronomio 18:18. Aquí se cumple. Porque, o más bien a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, dice: para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dice: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
Dice claramente, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso es bien importante lo que leíamos la semana pasada acerca de que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Se acuerdan? Aquí estamos viendo, a fin de que Él sea el justo. ¿Quién? Por supuesto que es Jesús. ¿Y qué es lo que va a hacer? El que justifica al que es de la fe de Jesús. No cualquier religión, no cualquier creencia, no cualquier denominación, no cualquier líder puede hacer lo que está haciendo Jesús. ¿Entiendan? Dice el 27, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Por eso esa ley se movió y ya es la ley de la fe. ¿Está entendiendo ahora sí? ¿Está entendiendo ahora sí el poder, la autoridad, la potestad que se le dio a Jesús? Porque es que esto no es nomás de, ellos creen en Jesús, yo también, aquellos también. No, esto es un cambio muy grande en las personas, porque ha venido el Señor a los individuos y tiene que haber un cambio. Dice claramente, pregunta, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión, o sea que a los dos. Por eso es que hizo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Se acuerdan lo que leíamos? No, aquí está otra vez. Por eso esto no tiene usted que confundirse. Está bien claro todo esto. Voy a leer Gálatas y ya con este voy a cerrar. Gálatas 2:11. Vamos a ver aquí cómo Pablo reprende a Pedro, dice aquí en Antioquía, para que usted vea cómo las cosas pueden cambiar cuando la persona decide hacer su propia voluntad delante de los hombres y olvidarse de lo que el mismo Dios les ha enseñado. Le tengo que enseñar esto porque es posible, porque le pasó a Pedro. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice el apóstol Pablo, le resistí cara a cara. Dice, porque era de condenar. ¿Oye eso? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. O sea que eran los judíos, era de una manera, estaban los hermanos y era de otra. Así se movían. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oigas. Dice, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, imagínense a Pedro, después de todo lo que pasó, todavía vuelve él a hacer otras cosas ahí. Claramente dice aquí que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. O sea que se le había olvidado lo que había leído, se le había olvidado lo que el Señor le había mostrado, se le había olvidado muchas cosas ya, o no le importaba. Pero Pablo lo vio. ¿Sí? ¿Y qué le dijo? Dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles, o sea que ya vivía como un hermano en Cristo Jesús, y no como judío, dice, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Ven eso? De nada sirve el judaizar, porque acabamos de leer que Jesucristo cumplió la ley. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Ahora sí está hablando de eso Pablo. ¿Por qué? Porque ya está Cristo. Ya Cristo trajo la ley del Espíritu, la ley de la fe. ¿Está entendiendo ahora sí? Porque ya no se puede negar lo que está haciendo Jesús, porque eso se movió
de ley a ley. Una ley para otra ley, ahorita lo vamos a ver aquí. Sí, así está. Dice, gloria al Señor, dice, sabiendo que el hombre, lo voy a repetir, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque es que las obras de la ley, una parte de todos los mandamientos era darse cuenta todo lo que hacían y estaba mal. O sea, por eso le digo que la ley es muy extensa en cuanto al Viejo Testamento. Por eso le leí todas las leyes que había. Dice, y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Pregunta, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Aquí le va a decir el por qué no tiene que volver a hacer las cosas que ya Cristo le dijo que no hiciera, si lo podemos decir así, y no volver atrás a hacer lo que hacía. Dice, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y esto no nomás va para ellos, el judaizar, o estar otra vez bajo mandamientos o cosas de antes, sino las celebraciones en general. Medite en esto que le voy a decir. Cuando usted era un niño o una niña en su pueblo, en su ciudad, que no conocía del Evangelio, no, porque muchos crecen en esto, ¿no? Yo no tuve la fortuna de crecer en el Evangelio. Yo celebraba cosas que ahorita no me son permitidas, ¿sí? Porque yo no conocía a Dios, yo no conocía el Evangelio, yo no conocía nada, yo hacía de todo. Como dice la Biblia, me llevaban como a ídolos mudos por todos lados, así me llevaban a mí. Entonces por eso Él quiere dar a entender esto aquí, que ya que lo que hacíamos antes en Cristo Jesús, ya no podemos hacerlo. Por eso dice Él, ¿no? Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Pero vean lo que dice aquí, con esto ya voy a cerrar. Dice Pablo, porque yo por la ley soy muerto. Dice, para la ley, a fin de vivir para Dios. Oiga bien eso, dos leyes. Lo voy a repetir, porque yo por la ley soy muerto para la ley. O sea que dejó la ley, de la letra allá atrás, porque no puede estar allá atrás porque ya llegó Jesús. ¿Sí está entendiendo ahora, sí o no? Él ya no puede vivir de nada de atrás, porque llegó Cristo, se cumplió, murió, resucitó, Espíritu Santo, se movió todo. Entonces entra la ley del Espíritu a fin de vivir para Dios. Por eso lo menciona aquí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es a lo que me refería con aquello que le decía de que los de antes, los profetas hablaban de parte de Dios, pero era en un tiempo en lo que les venía el Espíritu y luego se iba. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo más, vive Cristo en mí. Así tiene que ser todos los creyentes, que viva Cristo en nosotros. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Está bien claro que Pablo, lo que él hacía antes en la carne, claramente dice que ya lo vive, pero de otra manera. Yo parafraseando esto, su cuerpo es movido por la creencia, por la fe del Hijo de Dios en él. Ya no obedecía tanto a la carne, si podemos verlo así, ¿no? Lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero va a cerrar en el 21 con esto. No desecho la gracia de Dios. Ahora, la gracia de Dios, entienda usted, que es Jesús. El regalo de Dios al mundo entero fue el Hijo. Entonces nadie puede vivir en una religión de la que él quiera
y decir, bueno, yo hago aquí lo que sea, sirvo a Dios. No, aquí lo importante es servir a Jesús. Servir a Dios a través de Jesús en el Espíritu. Por eso dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. No hay ningún mandamiento, ninguna ordenanza que tome posición sobre de lo que se le ha dado a Jesús como Salvador, como Redentor. Por eso es que nosotros tenemos que ser ya siempre movidos por el mismo Jesús, bajo la ley del Espíritu o la ley de la fe. Amén. Que Dios los bendiga.